Vendí tu automóvil para ayudar a Isabel. Necesitábamos dinero efectivo desesperadamente. Además, es tu culpa por abandonar a tu familia para empezar. La voz que provenía de mi teléfono inteligente era la de mi madre, tranquila, casi casual. Por un momento, el significado de sus palabras no se registró en mi cerebro. Me apoyé en la silenciosa encimera de la cocina de la casa que acababa de construir en Polanco, sin hacer nada más que darle vueltas a sus palabras una y otra vez en mi mente. Se trataba de mi Mercedes-Benz negro obsidiana metalizado, el primer gran símbolo de éxito de la marca de cuidado de la piel sostenible que había construido con mis propias manos. Cada mañana, cuando veía su elegante carrocería en el garaje, me recordaba que me estaba sosteniendo sobre mis propios pies. No era solo un medio de transporte. Era un símbolo de mi independencia. ¿De qué estás hablando? ¿Lo vendiste? ¿Qué quieres decir con que vendiste mi automóvil?, pregunté, apenas logrando mantener la compostura. Mi madre respondió, sin siquiera intentar ocultar su irritación. Tu hermana está en serios problemas. ¿Qué esperas que haga con una deuda de 850.000 pesos ella sola? Si la hubieras ayudado desde el principio, esto nunca habría sucedido. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Fue el sonido de mi vida, mi esfuerzo, mi dignidad, siendo pisoteados sin pensarlo dos veces por la persona en la que debería haber podido confiar más. Todo había comenzado un mes antes con una llamada telefónica. Era una tarde tranquila, con la luz del sol entrando a raudales por los grandes ventanales de mi nuevo hogar. La casa, escondida en un rincón tranquilo de Polanco, era la encarnación de mi sueño. Suelos cálidos hechos de madera recuperada, encimeras frescas talladas en piedra natural. Todo el espacio reflejaba la filosofía de mi marca, armonía con la naturaleza. De pie en ese símbolo físico de mi éxito, estaba revisando la lista final de invitados para la fiesta de inauguración de la casa que planeaba organizar el fin de semana siguiente. Entonces toqué, mamá, en la lista de contactos de mi teléfono. Nos habíamos distanciado un poco desde que mi padre falleció. Pero en ese momento, todavía no podía imaginar alcanzar un hito importante en la vida sin invitar a mi familia. Sofía, qué sorpresa. ¿A qué se debe esta llamada repentina? La voz de mi madre tenía un toque de sorpresa por la llamada inesperada, pero no había nada de la agudeza que siempre había temido que pudiera estar acechando debajo. ¿Estás bien? Voy a dar una fiesta el próximo fin de semana para la nueva casa. Realmente me gustaría que tú e Isabel vinieran. Bueno, eso es maravilloso. Por supuesto que iremos. Me encantaría. Su voz sonaba genuinamente feliz. Esa calidez pura alivió la tensión en mi pecho, aunque fuera solo un poco. Después de la muerte de mi padre, nuestra relación se había vuelto incómoda, como si ambas estuviéramos buscando nuestro camino a través de un territorio desconocido. Aún así, tal vez momentos como este eran cuando los lazos de sangre podían reclamar su significado. Esa débil esperanza rozó mi corazón. A tu padre le hubiera encantado ver tu casa en Polanco. Es realmente impresionante, Sofía. Eres nuestro orgullo. Su voz temblaba de emoción, y respondí con un tímido, gracias, realmente estoy ansiosa por que vengan. Pero verás, con esas palabras, la calidez en el aire se congeló instantáneamente. Aquí viene, pensé, preparándome. Una conversación agradable, recuerdos nostálgicos, palabras de elogio, todo eso no había sido más que un preludio de lo que siguió después de eso. Últimamente, a Isabel no le ha ido tan bien. Por supuesto, tu éxito la enorgullece, pero comparado con lo brillante que estás brillando tú, ella siente que su propia vida no va a ninguna parte. La voz de mi madre cambió suavemente a la de una madre preocupada. Mi éxito está hiriendo a mi hermana. Ese era el mensaje tácito, un intento de clavar una pequeña cuña de culpa en mi corazón. ¿Pasó algo con Isabel?, pregunté, haciendo todo lo posible por mantener la calma. Al otro lado de la línea, escuché a mi madre soltar un suspiro profundo y calculado. Odio sacar este tema después de noticias tan felices, pero se ha metido en problemas de nuevo. Es tan ingenua. Se aprovecharon de ella malas personas. Eres la única a la que puede recurrir ahora. Esta era su historia.
Isabel había acumulado una deuda masiva a través de juegos de azar en línea, 850.000 pesos, y la fecha límite de pago se acercaba rápidamente. Mi madre describió la adicción imprudente de Isabel como ingenua, presentándola enteramente como una víctima. Luego continuó: desde que te mudaste, parecías solitaria de alguna manera. Tal vez recurrió a distracciones poco saludables para llenar ese vacío. Por supuesto, no estoy diciendo que sea tu culpa, pero... Ella dejó la frase en el aire, pero estaba perfectamente claro hacia dónde apuntaba su culpa. Debido a que yo había abandonado a mi familia y me había lanzado decididamente al éxito, mi hermana se había descarriado, o eso estaba diciendo. Realmente quiero ir y celebrar tu fiesta desde el fondo de mi corazón. Pero con tu hermana en tal estado, no podemos sumergirnos en un ambiente de celebración mientras ella sufre. Si pudieras echar una mano, aunque sea un poco, estoy segura de que Isabel encontraría la manera de volver a ponerse de pie, y entonces, como familia, podríamos celebrar tu nuevo comienzo sin ninguna preocupación. Era una demanda escandalosamente calculada, una que tomaba el amor familiar como rehén. Si me negaba a ayudar, me convertiría en la hermana despiadada que cortó los lazos familiares y empañó su propia celebración. Mi madre estaba tratando de atar mi conciencia y mi imagen pública con cadenas hechas de demandas que supuestamente no podía rechazar. Apretando mi teléfono inteligente con fuerza, cerré los ojos en silencio. No nos habíamos distanciado debido a la distancia física. Entre nosotras había un profundo abismo de valores y ética, uno que nunca podría ser puenteado. Nada había cambiado desde el momento en que se gastaron la herencia de mi padre. En aquel entonces, también, yo había ayudado varias veces usando mis propios ahorros. Pero no había ayudado a Isabel en absoluto. En lugar de gratitud, mi ayuda había llegado a ser vista como un derecho, y solo aceleró su dependencia. Mamá, no puedo hacer eso, dije firmemente. Te lo he dicho antes. Darle dinero no ayudará a Isabel. Ella necesita enfrentar sus propios problemas. ¿Cómo puedes decir algo tan frío?, chilló mi madre. Es tu única hermana. No tienes idea de cómo nos sentimos. Alguien como tú viviendo cómodamente después de volverse tan exitosa. El éxito no es algo que alguien me entregó. Me lo gané yo misma trabajando día y noche. Hasta que Isabel asuma la responsabilidad de su propia vida, no la ayudaré de ninguna manera. Ya basta, gritó mi madre histéricamente. Fui estúpida al confiar en ti. Desde que murió Juan, has cambiado completamente. Ignorando el sufrimiento de tu propia familia, ¿cómo pudiste? Con eso, me colgó el teléfono. Durante un rato después, me senté inmóvil en el sofá de la sala de estar, completamente aturdida. Fuera de la ventana, la luz del sol de la Ciudad de México brillaba intensamente, pero una sombra fría había caído sobre mi corazón. En ese momento, no tenía forma de saber que esto era simplemente el prólogo de la pesadilla que estaba a punto de desarrollarse. Todo lo que podía hacer era dejar escapar un profundo suspiro ante la gran dificultad de algo llamado familia. El día de la fiesta de inauguración de la casa, mi madre e Isabel aparecieron en mi casa con caras sonrientes como si esa discusión telefónica nunca hubiera sucedido. Es realmente maravilloso, Sofía, dijo mi madre. Pero sus ojos no sonreían en absoluto. Isabel, mientras tanto, servía champán a mis amigos como si la casa fuera su propio logro, hablando con entusiasmo sobre lo increíble que era. Sentí una pequeña sensación de inquietud ante la escena, pero estaba demasiado ocupada saludando a los invitados a medida que llegaban. Sin embargo, lo que realmente llamó mi atención fue el comportamiento inquieto de mi madre. Con una copa en la mano, se alejaba del centro de la fiesta y deambulaba sola por la casa. Abrió suavemente la puerta de mi estudio y miró dentro. Aunque no se lo estaba mostrando a nadie, probó el pomo de la puerta que conducía al garaje. Una vez, cuando me encontré con ella en el pasillo, estaba merodeando cerca de la mesa de consola donde estaba colocado mi bolso. «¡Qué diseño tan encantador!», dijo, tomando el bolso y mirándolo durante un tiempo antinaturalmente largo. Su mirada no parecía de admiración. Parecía que estaba evaluando su valor. Después de que terminó la fiesta y despedí al último invitado, regresé a la sala de estar para encontrar que mi madre e Isabel ya se habían ido. Mientras el silencio se asentaba sobre el espacio que había estado tan animado momentos antes, me di cuenta de que se habían ido sin siquiera decir adiós.
El extraño comportamiento de mi madre persistía inquietantemente en mi mente, la forma en que escudriñaba la casa, su fijación antinatural en mis pertenencias. Pero esos pensamientos fueron rápidamente ahogados por la realidad. Tenía un importante viaje de negocios al extranjero en solo unos días, y había demasiado por hacer: finalizar presentaciones, empacar, atar cabos sueltos. En ese momento, simplemente no tenía el espacio mental para profundizar en esa sensación de inquietud. Unos días después, salí para un viaje de una semana al extranjero. Cuando regresé, todavía disfrutando del resplandor posterior de un trato exitoso, tomé un taxi a casa, agradablemente agotada. Después de descansar un poco en la sala de estar, a medida que se acercaba la tarde, me dirigí al garaje para ir a comprar comestibles a un supermercado cercano. Pero en el momento en que abrí la puerta que conducía al garaje, me congelé. Estaba vacío. El Mercedes-Benz que debería haber estado allí no se veía por ninguna parte. Ningún rastro de él en absoluto. Mi mente se quedó en blanco. ¿Fue robado en una zona conocida por su estricta seguridad? Con manos temblorosas, saqué mi teléfono inteligente y abrí la aplicación de mi sistema de seguridad del hogar. Avancé rápidamente a través de las imágenes almacenadas en la nube de la última semana. Ningún registro de visitantes desconocidos. Entonces, en las imágenes de la tarde del día siguiente a mi partida para el viaje, encontré la imagen que me heló la sangre. Era una figura familiar. Allí, claramente capturada en la pantalla, estaba mi madre abriendo la puerta del garaje con facilidad practicada, subiéndose a mi Mercedes-Benz y alejándose silenciosamente. Antes de que la ira pudiera siquiera surgir, una confusión incomprensible me invadió. ¿Por qué? ¿Cómo? Llamé a mi madre inmediatamente. Después de varios timbres, finalmente contestó. Me obligué a hablar con calma. Mamá, ¿dónde estás ahora mismo? Mi cámara de seguridad muestra que te llevaste mi automóvil. ¿Puedes explicar qué significa eso? Lo que regresó a través del teléfono fue una respuesta impactante. Lo vendí para ayudar a Isabel. Mi madre habló como si no hubiera hecho nada malo. Sin alzar la voz, sin dudar, como si fuera la cosa más natural del mundo. No querías ayudarla, así que no tuve más remedio que hacerlo yo misma. ¿Estás loca? ¿Tienes alguna idea de cuánto vale ese automóvil? Vender la propiedad de otra persona sin permiso es un delito. ¿Un delito? ¿Ayudar a la familia es un delito ahora? Tu frialdad es mucho más pecaminosa que cualquier cosa que yo haya hecho. En ese punto, ya no era una conversación. Al darme cuenta de que el diálogo racional era imposible, dije en voz baja: dame la información de contacto del comprador. Mi madre se burló: no, el dinero ya no está. Se fue para la deuda de Isabel. Lo único que te importa es tu automóvil. Estoy verdaderamente decepcionada de ti. Con esas palabras, algo dentro de mí se cerró por completo. Con una voz fría y plana, le di mi advertencia final. Bien. Lo que hiciste es absolutamente imperdonable. Los delitos tienen consecuencias, y tú las pagarás. Ya no te considero mi madre. Sin esperar respuesta, colgué. Contacté inmediatamente a mi mejor amiga de la universidad desde hace mucho tiempo y asesora legal de mi empresa, Camila. Ella respondió de inmediato. Con voz temblorosa, le conté todo lo que había sucedido. Después de escuchar, Camila comprendió plenamente la gravedad de la situación y respondió con su tono habitual tranquilo y compuesto: Sofía, respira. Esto no es una disputa familiar. Es un caso claro de robo. Mañana, iremos juntas a la policía y presentaremos una denuncia. Su voz firme alivió mi ira y confusión arremolinadas, aunque fuera solo un poco. A la mañana siguiente, Camila y yo estábamos en una comisaría de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Expliqué la situación y presenté las imágenes de seguridad que mostraban a mi madre llevándose el automóvil como prueba. Camila comenzó inmediatamente los procedimientos legales. Usando su autoridad como abogada, verificó los registros con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y confirmó que mi Mercedes-Benz ya había sido transferido a nombre de otra persona. El cambio de titularidad se había completado el día después del incidente. Al ver con qué eficiencia se había hecho, tuve la certeza de que esto no fue un acto impulsivo.
Fue planeado. Unos días después, Camila identificó al nuevo propietario y logró contactarlo con éxito. Desde el altavoz en la oficina de Camila, escuchamos la voz ligeramente confundida del comprador, un hombre. Sí, compré un Mercedes-Benz usado a través de una venta privada. ¿Hay algún tipo de problema? Después de identificarse como abogada, Camila habló con calma. Existe una fuerte posibilidad de que el vehículo que compró fuera robado. ¿Puedo hacerle algunas preguntas sobre la vendedora? Lo que aprendimos del hombre fue mucho más allá de lo que yo había imaginado. Mi madre había publicado anuncios para mi Mercedes-Benz en Facebook Marketplace, afirmando que necesitaba vender rápidamente debido a una reubicación en el extranjero. Un automóvil con un valor de mercado de alrededor de 1.105.000 pesos había sido listado por solo 646.000 pesos, solo en efectivo. El hombre la contactó inmediatamente después de ver el anuncio. Al día siguiente, se reunieron en un estacionamiento cercano, intercambiaron el efectivo y firmaron el papeleo. La mujer que vendía el automóvil dijo que su hija había sido asignada repentinamente al extranjero y le había pedido que se encargara de la venta. Ella parecía muy agradable. No tenía motivos para dudar de ella. Entonces dijo las palabras decisivas. El documento de transferencia tenía su firma, señorita Sofía. E incluso me mostró una copia de su licencia de conducir, así que no sospeché nada. ¿Una copia de mi licencia de conducir? Se me cortó la respiración. La imagen volvió a mi mente. Mi madre sosteniendo mi bolso en la fiesta de inauguración diciendo, ¡qué diseño tan encantador! Eso fue. Fue entonces cuando fotografió mi licencia de conducir con su teléfono. Y mientras deambulaba por la casa, debió haber robado hábilmente las llaves de mi automóvil, el registro y los documentos del seguro también. Camila le explicó la situación al hombre, quien accedió a enviarnos copias digitales del contrato de venta. Cuando llegaron los documentos y los miré, me quedé sin palabras. Mi nombre estaba allí. A primera vista, la firma se parecía inquietantemente a mi propia letra. Pero como firmo mi nombre todos los días, pude notarlo de inmediato. La firma carecía del impulso fluido natural que normalmente tiene mi letra. En cambio, tenía una rigidez antinatural, como si alguien hubiera trazado cuidadosamente mis letras trazo a trazo. El leve temblor en las líneas contaba la verdadera historia. Esto no fue escrito una vez, sino practicado una y otra vez. Este no fue un delito impulsivo. Fue un acto llevado a cabo después de una preparación meticulosa, un intento de robar mi letra, mi identidad, mi propia existencia. Camila envió inmediatamente los datos a un experto en análisis de caligrafía con el que trabajaba regularmente. Los resultados regresaron en 24 horas. El informe indicaba claramente que la presión del bolígrafo, los ángulos y el flujo de tinta diferían fundamentalmente de mi letra genuina, concluyendo sin ambigüedad que la firma era falsificada. Aferrando el informe en la oficina de Camila, ardí con una furia silenciosa y contenida. Esto ya no era solo robo. Era una traición imperdonable, un intento de secuestrar quien era yo. Camila levantó la vista del informe y encontró mi mirada con calma. La evidencia está completa ahora, Sofía. ¿Qué quieres hacer? Ni por un solo segundo vaciló mi determinación, la miré directamente y dije claramente, voy a demandar a mi madre. Sintiendo la firmeza de mi decisión, Camila se enderezó y habló seriamente. Muy bien, pero antes de proceder, necesito estar segura de que entiendes esto. No hay vuelta atrás desde aquí. Presentarás cargos penales contra tu propia madre. El público puede llamarte una hija desagradecida. Aún así, tu voluntad de luchar permanece inalterada. Miré hacia el horizonte de la Ciudad de México más allá de la ventana y asentí en silencio. No tengo dudas, Camila. Ella ya no es mi madre. Es una criminal que trató de destruir mi vida. Si me echo atrás ahora, entonces mis esfuerzos, mi marca, yo misma, nos convertiríamos todos en mentiras. Camila asintió firmemente en respuesta. Entendido. Entonces hagámoslo hasta el final. Nuestra decisión se puso en acción de inmediato. Camila presentó el contrato de venta falsificado y el informe de análisis de caligrafía a la policía como evidencia adicional.
Luego se solicitó una orden de arresto oficial para mi madre bajo cargos de falsificación de documentos y robo. Unos días después, al anochecer, recibí una llamada de Camila. La policía tomó medidas, dijo. Emitieron una orden y tu madre está ahora bajo custodia. Su informe tranquilo señaló la apertura de una larga batalla. Como abogada, Camila no podía estar presente en el arresto en sí, pero uno de sus agentes presenció todo. Más tarde, Camila me contó lo que sucedió, y según todos los informes, fue intenso. 2 oficiales de policía llamaron firmemente a la puerta del apartamento donde vivían mi madre e Isabel. «Policía de la Ciudad de México, abran la puerta». Sus voces resonaron. Cuando mi madre abrió la puerta, su rostro, según se informa, se puso rígido al ver a los oficiales uniformados, pero solo por un momento. Casi de inmediato, intentó deslizarse en el papel de una heroína trágica. Esa máscara se desmoronó tan pronto como los oficiales la llamaron por su nombre y le informaron que se había emitido una orden para su arresto bajo cargos de robo y falsificación de documentos. Su rostro se quedó sin color mientras comenzaba a gritar una mentira obvia. Ha habido un error. Mi hija Sofía me dio permiso para vender el automóvil. A su lado, Isabel, pálida como un fantasma, se hizo eco de la mentira. Eso es correcto. Mi hermana dijo que estaba bien venderlo para pagar mi deuda. Ella estaba ayudando a su familia. Pero sus mentiras desesperadas no significaron nada frente a la fría y metódica aplicación de la ley. Mi madre fue esposada en el acto y colocada en una patrulla. Se informa que los vecinos observaron en un silencio atónito mientras se la llevaban. A Isabel, sospechosa de ser cómplice, se le pidió que acompañara a la policía voluntariamente a la estación. Según Camila, durante el interrogatorio, tanto mi madre como Isabel continuaron repitiendo el mismo testimonio falso. Tenían su historia perfectamente alineada, yo había dado mi consentimiento. Como resultado, los fiscales acusaron formalmente a mi madre de falsificación de documentos y robo. Ya no había ningún camino a seguir excepto descubrir la verdad en el tribunal. Escuchando el flujo interminable de mentiras patéticas que me transmitían a través de Camila, sentí algo más allá de la ira, un vacío abrumador e incluso una extraña sensación de lástima. No estaban dispuestas a enfrentar sus crímenes hasta el final. Realmente no entendían el peso de lo que habían hecho. Entonces les haría entender en un tribunal de justicia en este país lo que realmente significa la justicia. La batalla legal terminó más silenciosamente y mucho más rápido de lo que había imaginado. El abogado que contrató mi madre pudo hacer poco más que repetir un argumento forzado de que esto era una disputa financiera familiar y que había habido mi consentimiento implícito. Pero esas afirmaciones se derrumbaron por completo frente a la evidencia que presentó Camila. El golpe decisivo fue, como se esperaba, el análisis de caligrafía. El experto que Camila llamó como testigo explicó con calma y lógica, utilizando paneles ampliados, cómo la firma en el documento de transferencia era una falsificación deliberada y hábil. Los miembros del jurado escucharon en absoluto silencio. Luego, las imágenes de las cámaras de seguridad de mi casa que mostraban a mi madre robando tranquilamente el automóvil se reprodujeron en la gran pantalla del tribunal. Un suave grito ahogado recorrió la galería. Mi madre e Isabel solo pudieron agachar la cabeza, con los rostros sin color. El día en que se dictó el veredicto, me senté junto a Camila en la primera fila de la galería. Elegí deliberadamente un asiento donde pudiera ver claramente a mi madre y a Isabel en la mesa de la defensa. Quería presenciar con mis propios ojos el final de la batalla que había comenzado con mis propias manos. Así fue como elegí dar un cierre. La sala del tribunal quedó completamente en silencio mientras el juez leía el veredicto. Culpable de falsificación de documentos. Culpable de robo mayor. Cada vez que se repetía la palabra culpable, los hombros de mi madre temblaban ligeramente e Isabel inclinaba la cabeza, cubriéndose la cara. Luego vino la sentencia. El juez fijó en mi madre una mirada severa. Sus acciones constituyen un delito extremadamente malicioso que explotó el vínculo de confianza familiar, la misma confianza que debería haber sido sagrada. Ordinariamente, esto justificaría una sentencia de prisión. Ante esas palabras, mi madre e Isabel palidecieron. El abogado de mi madre suplicó indulgencia, pero la expresión del juez no se suavizó.
Justo cuando todos en la sala del tribunal se convencieron de que el encarcelamiento era inevitable, el juez hizo una pausa y continuó. Sin embargo, la acusada no tiene antecedentes penales. El delito no fue violento y, dado el hacinamiento actual en las prisiones, el tribunal considera que la rehabilitación dentro de la comunidad y la restitución son, en este momento, más apropiadas. Luego se anunció la sentencia final. El tribunal condena a la acusada a 3 años de prisión. Sin embargo, la ejecución de esta sentencia se suspende por 5 años. Libertad condicional. Ante esas palabras, mi madre e Isabel dejaron escapar leves suspiros de alivio, pero el fallo no había terminado. El juez procedió a atarlas con las condiciones de esa libertad condicional. Primero, las acusadas serán solidariamente responsables de pagar a la víctima la restitución completa por la cantidad de 1.105.000 pesos, el valor de mercado del vehículo. Segundo, durante el periodo de prueba de 5 años, las acusadas se someterán a pruebas de drogas regulares y asesoramiento obligatorio con un especialista en adicción al juego. Tercero, las acusadas cumplirán con una orden de alejamiento permanente que prohíbe cualquier contacto con la víctima. Esto no fue misericordia. Durante los próximos 5 años, o más bien hasta el día en que la restitución se pagara por completo, sus vidas permanecerían bajo supervisión judicial, su libertad restringida. Era una prisión sin rejas y una que duraría mucho más tiempo. Después de que se levantó la sesión del tribunal, vi a mi madre y a Isabel en el pasillo, escoltadas por un alguacil, mirándome con ojos llenos de odio. «Esto es tu culpa, hipócrita». Los insultos volaron, pero sonaron vacíos. La orden de restitución absoluta y la realidad legal de que nunca más podrían tener nada que ver conmigo, las habían despojado de su poder. No dije nada. Simplemente di media vuelta y me alejé. Lo que había querido no era venganza. Lo que había querido era un muro legal e inquebrantable entre sus vidas y la mía. Y ahora lo tenía. Crucé las pesadas puertas del tribunal y salí a la cegadora luz del sol de la Ciudad de México. Mientras subía al automóvil que conducía Camila, el interior se sentía como un mundo diferente, tranquilo, separado de la sala del tribunal detrás de nosotras. Cuando el automóvil se incorporó suavemente a la carretera principal, Camila habló en voz baja con las manos en el volante. «Realmente luchaste esto hasta el final, Sofía». Su voz no era la de una abogada. Era cálida, llena de comprensión, la voz de una amiga que lo sabía todo. «No podría haberlo hecho sin ti», dije. Ella sacudió la cabeza suavemente. «No, tú eres la que se sostuvo sobre sus propios pies y tomó cada decisión. ¿Qué harás ahora?» Mirando el paisaje urbano pasar fuera de la ventana, dejé escapar un profundo suspiro por primera vez en meses. «Me voy a casa, a mi santuario, mi verdadero santuario». Camila no dijo nada mientras sonreía suavemente. Varios meses después del veredicto, mi vida había vuelto completamente a un estado de calma. Entonces, un día, Camila me contactó. «Esta es la actualización legal final», dijo. Cuando visité su oficina, me mostró un solo documento. Era la declaración oficial de liquidación de la venta de la casa de mi madre e Isabel. Como se esperaba, los acreedores de Isabel ejecutaron la hipoteca de la propiedad, explicó Camila. «Y mira aquí». Ella señaló una línea que indicaba claramente que 1.105.000 pesos, el monto total de la restitución, se me habían pagado primero de los ingresos de la venta. «Esto completa legalmente tu restitución». Luego agregó, el dinero restante fue para los acreedores de Isabel, pero fue apenas una gota en el océano. La mayor parte de su deuda original todavía está allí. Miré el documento en silencio. No era más que una lista de números fríos y sin emociones. Y, sin embargo, era la prueba más elocuente imaginable del final de mi lucha y mi victoria completa. Agradecí profundamente a Camila y salí de su oficina. Aproximadamente un mes después, me llamó de nuevo. «Solo un poco de chisme», dijo, prolongando sus palabras antes de hablar en su tono habitual y práctico. «Mi madre e Isabel, habiendo perdido su casa, ahora viven solas juntas en un apartamento barato al otro lado de la ciudad. Isabel aceptó un trabajo de salario mínimo por primera vez en su vida para pagar su deuda restante, pero no pudo mantener ningún trabajo por mucho tiempo y siguió rebotando de uno a otro. Mi madre,
cuya fechoría ahora es conocida en todo el vecindario, ha sido abandonada por todas sus antiguas amigas. Ahora, dijo Camila, pasan sus días culpándose mutuamente por todo. No puedes llamarlo nada más que karma, concluyó Camila. Asentí en silencio. Incluso escuchando todo eso, mi corazón permaneció extrañamente tranquilo. Sus vidas ahora pertenecen a un mundo distante, uno que nunca volverá a cruzarse con mi historia. Y ahora estoy volcando mi pasión en un nuevo proyecto. A través de mi marca de cuidado de la piel, he establecido una fundación que dona una parte de sus ganancias para apoyar a mujeres que sufren explotación familiar, incluido el abuso financiero. Mi experiencia no fue en vano. Se ha convertido en una luz de esperanza para otras personas que cargan con el mismo dolor.